Antonio Turiel es licenciado en Físicas y Matemáticas y doctor en Física Teórica. A la vez es un importantísimo divulgador científico, especialmente centrado en la cuestión del agotamiento de los recursos, ¿vale? Que nos va a hablar ahora datos muy, muy importantes, principalmente sobre el agotamiento del petróleo, las consecuencias que esto implica para nuestro sistema de vida, nuestro sistema de consumo, y otros recursos imprescindibles sin los cuales, como son los minerales o las tierras raras, no podríamos estar conectados ahora mismo por la cuestión de cómo se afectan los microchips. Antonio ha creado un blog, yo diría multitudinario, que tiene ya más de 13 millones de entradas, que se llama The Oil Crash, en español el derrumbe del petróleo. Así que, bueno, ahora vamos a tener ocasión de escucharlo con muchísimo interés. Bueno, a ver, lo primero de todo, hay que poner un poquito de contexto de quién soy yo y qué es lo que hago, porque las cosas que yo os voy a contar realmente no son muy agradables de oír. Y hay que entender en qué contexto aparecen estas cosas y por qué se está hablando de estos temas, ¿no? Yo soy científico, trabajo en un instituto de investigaciones ambientales del CSIC, como ha explicado Ángela, y llevo trabajando desde hace unos 20 años más o menos sobre diversos problemas que tienen que ver con la sostenibilidad. Trabajo en temas que tienen que ver con el clima, fundamentalmente la componente oceánica, porque estoy en un instituto que es de ciencias del mar. Luego, por interés personal, trabajo en el tema de los recursos naturales, ¿no? Y en particular yo estaba muy interesado en conocer, bueno, pues qué alternativas había a los combustibles fósiles desde el punto de vista de las energías renovables y particularmente pues, las energías renovables marinas y demás. Es un poco así como yo empiezo mi trabajo sobre este tipo de recursos, ¿no? Luego también, bueno, sabéis que en el mar hay muchas prospecciones de petróleo que se hacen en alta mar y entonces, bueno, también es un recurso marino y demás. Bueno, todo se tiene que considerar en su conjunto y demás. Y como os digo, bueno, pues llevo 20 años trabajando sobre esto. Y en realidad, bueno, al final, digamos que como soy portador de malas noticias, de muy malas noticias, pues esto no me hace conseguir muchos amigos, ni se liga mucho haciendo esto. Bueno, afortunadamente a mi mujer la convenció antes de todo esto. Pero bueno, yo lo que os voy a contar os va a sonar un poco raro y un poco dramático, pero por desgracia es algo que es lo que está pasando ahora mismo. Y que es muy serio y que además probablemente algunos de vosotros, si trabajáis en determinados sectores, lo estáis empezando a experimentar con la escasez de determinados materiales, la escasez de determinadas piezas, ¿no? Como algunas cosas se están encareciendo mucho el último año y por desgracia tiene mucho que ver con lo que os voy a contar, ¿no? Y bueno, de hecho tanto es así que en abril desde el Senado de España me invitaron a comparecer, me solicitaron que compareciera delante de la comisión que estudia el tema de transición ecológica. Yo les conté a sus señorías, pues bueno, una serie de cosas un poco tremendas, ¿no? Algunos de ellos ya las conocían, otros no, y se llevaron una gran sorpresa, como me imagino que lo vais a llevar vosotros. Y luego incluso hasta hicieron un programa en La Sexta que cogieron un poco el hilo de la comparecencia y me entrevistaron a mí y también sacaron a otros investigadores y otras personas que llevan estudiando este problema desde hace tiempo y bueno, ahí se fue comentando. Os lo digo también por si, bueno, si lo queréis buscar después. A ver, el problema central en el que yo trabajo es el problema del agotamiento del petróleo, ¿no? Sabemos que la cantidad de petróleo que hay en el planeta pues, es finita, no hay una cantidad infinita de petróleo, hay la que hay, ¿no? El petróleo se formó de la descomposición de algas que quedaron enterradas hace millones de años y luego fueron comprimidas cuando quedaron enterradas y se acabó transformando en petróleo, ¿vale? Pero el problema fundamental no es el momento en el que se acaba el petróleo, sino el momento en el cual el ritmo al que se extrae va bajando, ¿no? Porque esto es lo que pasa siempre en cualquier pozo de petróleo. Tú, cuando eres un pozo de petróleo, al principio no conoces muy bien cómo está el petróleo ahí abajo, tú empiezas a perforar, empiezas a explorar, vas conociendo mejor, tienes técnicas para ver un poco la imagen del subsuelo, con técnicas de sísmica y demás, empiezas a entender un poco mejor cómo funciona y cada año vas siendo capaz de extraer más y más petróleo. Pero llega un momento que lo que queda ahí abajo, pues bueno, pues empieza a ser más residual, está más disperso, son gotas aquí y allá, bolsitas pequeñas y demás. Y llega un momento que el esfuerzo que tendrías que hacer para extraerlo es mucho mayor que la energía que te va a dar el petróleo después y no te interesa.
Entonces vas aceptando que la producción del pozo pues va cayendo, ¿no? Esto que pasa con pozos pasa también con los yacimientos, que son muchos pozos al final, pasa con la producción de países y está pasando con la producción del mundo, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles, porque no es cuestión tampoco de ponerse a hacer una charla técnica. Yo ya lo ha comentado Ángela, tengo un blog que se llama The Oil Crash, pero bueno, si buscáis blog Antonio Turiel por Google es de las primeras cosas que os va a salir, en el que explico esto con mucho nivel de detalle, ¿vale? Yo os voy a dar un poco el resumen, ¿no? Y el resumen, bueno, pues es desalentador. Nosotros parece ser que la producción de petróleo del mundo ha llegado al máximo en diciembre del 2018, ya está bajando. Encima, bueno, como nos hemos hecho un poco trampas al solitario y no queríamos aceptar que había problemas, ya cuando el petróleo crudo convencional, que es el petróleo crudo, el petróleo de verdad, ¿no? Que es este que sale de esos pozos que habéis visto en las películas que suben y bajan como un martillo, este es el petróleo que sirve para hacer todas las cosas que normalmente pensamos cuando pensamos en petróleo. Este está bajando desde el año 2005, o sea, hace 16 años. Esto no acaba de pasar, ¿vale? Se ha compensado metiendo otras cosas más difíciles de extraer, con peor rendimiento, de peor calidad, y estas cosas tampoco ya dan para más. Y las compañías petroleras lo saben y llevan desinvirtiendo, digamos, gastándose menos dinero en buscar yacimientos desde el 2014. Tampoco acaba de pasar, hace 7 años. Repsol ha disminuido un 90% lo que gasta en buscar los yacimientos de petróleo. Brufao sale en el Wall Street Journal diciendo que no cree que queden yacimientos rentables en el mundo. Ahora hablaba con un compañero que trabaja con Repsol y me dice que ya prácticamente han desmantelado toda la sección de producción. Y está pasando algo parecido en gas natural, bueno, Naturgy, y está pasando con todas las petroleras en el mundo. Porque no quedan yacimientos de petróleo rentables. Pues ahora hablamos mucho y nos llenamos mucho la boca con el rollo este de la transición ecológica, pero la verdad, el problema es que no quedan fuentes de energía fósiles, que son las buenas, no nos engañemos, son las que tienen mucha potencia, tienen mucha densidad de energía contenida en muy poco volumen y son las que nos han permitido hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues estas están bajando. Y están bajando y es inevitable que bajen y las compañías petroleras, oye, están para ganar dinero y si esto no da dinero, pues no les interesa y que lo asuman los estados y que hagan lo que tengan que hacer y que hagan recortes del estado de bienestar si es necesario, pero que ellos cogen la producción de petróleo porque las compañías de petróleo no lo quieren más. Como consecuencia de esto y de que los hidrocarburos líquidos que se metieron para sustituir cuando el petróleo crudo, el de verdad, pues empezó a bajar en el 2005, pues la producción de diésel baja desde el 2015 y como el diésel se necesita para todo tipo de maquinaria, esto es lo que está causando, es una de las cosas, no es una única causa, pero es una de las cosas importantes por la cual el coste de los portes en barco se han disparado en el último año y el coste de la extracción de materiales se ha disparado. De hecho, la COVID lo que hizo fue ganar tiempo, porque este proceso llevaba en marcha de manera intensa, como digo, desde el 2018, y si no hubiera sido por la COVID, el año pasado nos hubiéramos ya dado la hostia. Hubo la COVID, cayó la demanda, lógicamente, porque la COVID nos ha metido en una crisis grave y bajó el consumo de todo, y esto, bueno, pues nos ha hecho no ver lo que está pasando, pero bueno, ahora que las cosas empiezan a estar un poquito mejor, tampoco es que estén bien, pero están un poco mejor, pues se está empezando a notar. Y falta de todo. Y va a faltar cada vez más. Entonces, la situación es bastante grave. Aparte, todas las cosas que, bueno, que yo llevo explicando y llevo estudiando y explicando desde hace algún tiempo, es que las fuentes de energía renovables pues tienen muchas limitaciones y no puedes sustituir tan fácilmente al petróleo. Y además, luego encima no solo es que falte petróleo, es que falta el carbón y va a faltar el gas natural y falta uranio ya también. Lo cual, bueno, estamos en una situación muy complicada. No es el fin del mundo, pues sí que es el fin de un mundo, de una manera de hacer y de pensar. Y nos tenemos que dar cuenta de que las cosas, bueno, a partir de ahora van a ser complicadas. ¿Se puede salir adelante? Sí, pero con dificultades. Entonces, lo que es más crítico en este momento, y esto es un poco la recomendación que yo le hago a todo el mundo, yo, bueno, hago muchas charlas divulgativas de muchos tipos, básicamente es que hay que estar un poco preparados para lo que viene. Y lo que viene ahora no es sencillo. Entonces, en particular vosotros, yo creo que por la ubicación que tenéis, no tenéis ventajas y tenéis inconvenientes. Si estáis en un terreno que fue agrícola y todavía puede ser explotable, eso puede ser una ventaja según y cómo. Pero claro, el problema es que tenéis que tener acceso al agua. Si no tenéis acceso al agua, pues poca cosa se puede hacer. Tenéis que pensar que todo se está encareciendo. Y tenéis que pensar además que este proceso, yo digo, seguro de vosotros esté trabajando pues, en cualquier cosa, porque al final eso está afectando a todos los sectores.
tenéis que pensar que incluso los materiales de construcción se están encareciendo. Si hay que hacer obras o hay que hacer lo que sea, tiene que ser cuanto antes. Tiene que ser cuanto antes porque el escenario que tenemos ahora de base es muy malo. Implica que tan pronto como este mes de septiembre, algunas cosas se van a interrumpir. Algunas cosas, no todo. Y encima más el problema no va a ir a mejor con el tiempo. Habrá algunas cosas que bueno, se puedan más o menos trampear, capear. La escasez de plásticos, bueno, pues se puede intentar hacer un poco más de reciclaje. La escasez de algunos metales, bueno, pues hay algunos metales que se pueden reciclar. Hay metales que no son escasos de per se, o sea que se pueden buscar alternativas, sobre todo trayéndolos de más proximidad, etcétera. Pero bueno, hay otras cosas que no se van a arreglar. Y en particular, plásticos y cobre van a escasear bastante. Porque también está escaseando. Y esto unido a que va a escasear el diésel. El precio del petróleo está subiendo, el precio del diésel y de la gasolina, lo habéis visto, está subiendo en las últimas semanas, va a seguir subiendo. No se va a mantener siempre alto, ¿eh? Eso también tenéis que tener en cuenta. O sea, normalmente lo que pasa, y lo que pasó en 2008, el precio sube mucho y entonces llega un momento que, claro, que ya es un precio insoportable para la economía, entonces se produce una grave crisis económica, se cierran fábricas, despiden gente, etcétera, más todavía. Y entonces llega un momento, lógicamente, que cuando la actividad económica se va frenando, cae la demanda y al caer la demanda vuelve a caer el precio, ¿vale? El problema que tenemos aquí es que, como os digo, la producción de petróleo va a seguir cayendo siempre. Peor aún, con todos los errores que ha habido, las compañías petroleras, que bueno, yo digo funcionarias, políticas de hacer negocio, bueno, pues nos vamos a una situación de que la producción de petróleo va a caer muy rápidamente estos primeros años. Luego irá cayendo más lentamente, ¿eh? Pero de aquí al 2025, las caídas cada año van a ser fuertes, muy fuertes, comparables básicamente a la reducción del consumo de la COVID cada año. Y esto nos mete en una situación muy complicada. Por tanto, y yo supongo que este es el contexto en el cual Ángela pues, quería que os hablase y demás, yo mi recomendación es que os preparéis, que toméis medidas para adaptaros a un futuro que va a ser muy complejo, en el que las cosas van a ser igual que antes, en la que hasta simplemente el desplazaros con el coche os va a costar dinero, os va a costar mucho dinero y vais a tener dificultades, y que habrá algunas cosas que ahora mismo dais por garantizadas y que no se pueden hacer, o que no se van a poder hacer. Yo creo que cualquier cosa que mejore vuestra capacidad de adaptaros al entorno, cualquier cosa que os dote más de lo que se dice resiliencia, es decir, bueno, una cierta fortaleza, una cierta capacidad de hacer frente a los problemas que se vienen encima, pues os tiene que ayudar. Y yo en ese sentido, un poco también lo que estoy diciendo a todo el mundo, yo creo que ahora mismo no es un momento de posponer decisiones de inversiones estratégicas. O sea, por ejemplo, si hay que hacer una determinada obra o lo que sea, es mejor hacerlo ahora, porque ahora, por más dificultades que haya ahora, por lo menos hay todavía alguna garantía de que se pueda hacer. Si esperáis un poco más, hay cosas que no se pueden hacer. Yo estaba viendo la presentación que enseñaba Ángela, cómo iban con unas retroexcavadoras y iban instalando pues, estas cañerías, estos colectores, supongo que eran de cemento, de hormigón o lo que sea. Y dices, bueno, es que hasta esto va a escasear. Y hasta mover las excavadoras va a ser complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante, bueno, no sé qué capacidad tenéis vosotros de actuar, pero sí que creo que es importante que tengáis presente que no queda mucho tiempo. Y cuando yo creo que queda mucho tiempo, no mucho puede ser de unos meses a unos pocos años, ¿eh? Realmente antes de que los problemas más gordos se manifiesten con toda su intensidad, ¿eh? Yo quiero insistir en todo caso que no vamos a una situación en la que permanentemente las cosas van a estar mal. Esto va a hacer subidas y bajadas, subidas y bajadas. A medida de que haya cosas que, claro, se cae la demanda porque la sociedad entra o la economía entra en crisis y tal, pues bueno, de repente, pues, si tú te lo puedes permitir pagar, si tienes la suerte de que no estás en un sector afectado por la crisis, pues para ti va a ser mejor porque el precio va a bajar en un momento determinado. Pero bueno, vamos a una situación de volatilidad, de precios que van y vienen y en general pues de destrucción de actividad, de incremento. Bueno, una nueva crisis económica como la del 2008. Básicamente es hacia donde vamos ahora mismo, pero más con el agravante de que no se va a resolver. De esta ya no salimos. Esta va a ser siempre ir cada vez un poquito peor, un poquito peor, un poquito peor, o a veces un muchito peor. ¿Vale? Mi consejo, como he dicho, preparaos. Preparaos porque creo que vienen curvas. Y te presento una cosa además, uno de los problemas más graves que tiene la actividad humana, sobre todo en una situación como la que nos encontramos,
es que uno puede ejercer una gran presión sobre el entorno degradándolo y haciéndolo inhabitable. Ángela ha comentado brevemente sobre el tema de las aguas residuales. Este es un tema que tenéis que intentar gestionar lo mejor posible porque eso realmente puede comprometer la calidad de vida, vuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues, o por ejemplo, pues una sobreexplotación de los acuíferos tampoco os interesa. Y además menos en un contexto que también sigue ahí, porque también ese problema está, de cambio climático, de incremento de las temperaturas y descenso de las precipitaciones, que por desgracia os lo puedo asegurar, no solo es muy real, sino que yo que trabajo en el Instituto de Investigaciones Ambientales os puedo decir que es mucho peor que lo que se dice. O sea, lo que nosotros estamos viendo es muchísimo peor que lo que se hizo este día. Se ven unas tendencias horriblemente malas, muy malas, muy malas, muy malas, en todo el planeta, ¿eh? No solo aquí. Bueno, habéis visto lo que ha pasado en Canadá. En Canadá, 50 grados. O sea, dices, pero bueno, ¿qué es esto, no? Entonces, nosotros mismos, mañana o pasado, podemos tener o un bloqueo de aire frío o un aire caliente. O sea, puede pasarnos que nos quedemos en medio de una situación de temperaturas rápidamente bajas para esta época del año, o bien unas temperaturas, pues, más que nada, mucho peor. Incluso puede pasar que la mitad de España esté de una manera, otra mitad de la otra. Entonces, bueno, no son cosas muy normales, ¿eh? Esto es una consecuencia del problema ambiental que sabemos que tenemos, que es bastante grave. Y eso también a vosotros pues, os tiene que llevar a intentar mejorar la resiliencia. Tenéis de nuevas cosas, los bosques ayudan de muchas maneras diferentes. O sea, yo también ahí en ese sentido os diría que, bueno, que os asesoro, yo soy físico y os puedo dar unas ideas, pero lo mejor es que os asesoréis por gente que tenga un conocimiento pues, mejor, ¿no? Sobre el terreno, además, ¿no? Y tengamos conocimientos de biología y de ecología y demás, ¿no? Pero bueno, en general los bosques pues, bueno, ayudan a fijar el agua, los bosques favorecen la evapotranspiración, con lo cual favorecen que haya un ciclo del agua local, con lo cual favorecen que haya más agua, etc. Bueno, es una cosa que es un valor que tenéis que gestionar. Hay muchas actuaciones que yo creo que podéis hacer en vuestro entorno, pero en cualquier caso, yo sí que lo que os diría es que pensad que el futuro, el inmediato y el lejano, va a ser muy diferente de lo que ha sido vuestra vida hasta ahora mismo y de cómo os lo habéis imaginado, ¿no? O sea, con todas las dificultades que tenéis, pues pensad que estas dificultades se van a incrementar bastante, no solo para vosotros, para todo el mundo, obviamente, ¿no? En los próximos años. Y nada, no sé, yo después de deciros todo esto, pues deciros que lo siento, ¿eh? Porque no me gusta venir contando estas cosas a la gente y sobre todo si tú sabes de lo que va, ¿no? Pero bueno, yo si queréis os puedo dar más detalles después en la conversación y si queréis hacer una consulta, pues podemos ir hablando. Me gustaría preguntar a Antonio, ¿podríamos entrar un poquito más en detalle sobre la... A ver, ¿qué va a ocurrir con el agua? ¿Vale? O sea, yo creo que tenemos capacidad de entender cómo nos va a afectar todo este derrumbe del petróleo, o sea, lo de mover el coche, que aquí dependemos del coche hasta para ir a comprar pan y bombonas. O sea, te puedes imaginar en qué situación de vulnerabilidad y dependencia hemos montado todo nuestro sistema de vida. No ya solamente para ir a trabajar, que podemos coger un autobús o incluso los más avezados irnos en bicicleta hasta el pueblo, pero estamos hablando del agua. ¿Vale? El agua, así aquí lo vivimos a flor de piel. Ya en mayo, en muchas urbanizaciones que dependemos exclusivamente del agua de lluvia, porque aquí no hay canalizado ninguna otra provisión de agua, o sea, ya en mayo no teníamos. O sea, nos queda julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, aquí las restricciones pueden durar hasta diciembre cuando tenemos la suerte de tener provisión regular. Hay urbanizaciones que tienen agua cada 23 días y se han acostumbrado a esta realidad, ¿vale? ¿En qué escenarios posibles nos podemos encontrar, Antonio, dentro de los datos que tú tienes sobre lluvia? Porque claro, nosotros vamos a hacer obras para tener agua de pantanos que dependen de la lluvia, o sea, es que el agua no va a venir de otro lado. O sea, a mí me gustaría que esto lo pudiéramos, este fresco del agua lo pudiéramos pintar con una mijita más de detalle dentro de lo que tú conoces. Sí, a ver, el problema del agua hay dos problemas. Tenéis que ver cómo está evolucionando el régimen de lluvias en vuestra zona, que me imagino, por la zona en la que estéis situados, que hay una situación de descenso en general de la pluviometría. Entonces, esto evidentemente compromete la cantidad de agua embalsada. Y esto evidentemente, además, vosotros estaréis tirando, no sé cuál es el pantano del que vais a tirar, pero es un pantano que ya está siendo utilizado para otras poblaciones, con lo cual evidentemente lo que pasa es que sois más para tirar de los recursos. Entonces tenéis varios problemas, ¿no? Uno evidentemente es el hecho de que los recursos hídricos están disminuyendo
Otro es que hay que construir la canalización. Yo no sé qué punto de avance está esto ni qué distancias tiene que recorrer, pero esto implica un gran consumo de recursos energéticos y de materiales. Los materiales ya se están haciendo caros. Las asociaciones de constructores ya están diciendo que necesitan revisar los contratos de obra pública y de obra privada porque no pueden asumir los costes incrementados de materiales y demás. Y luego está el problema de la potabilización, que es muy grave. Hemos llegado a una situación bastante absurda que hay muy pocos proveedores de cloro en todo el mundo. Entonces hay ciertas zonas del mundo donde está escaseando, por aquí todavía no, pero en algunas zonas está escaseando simplemente porque se han concentrado las fábricas en muy pocos sitios, ¿no? Y con la idea de que luego este cloro se iba a transportar mediante los barcos o lo que sea, o trenes a otros sitios, ¿no? Entonces el precio del cloro también se está encareciendo. Una cosa tan tonta y tan básica como esta, ¿no? Y luego, bueno, yo creo un punto que es bastante crucial para vosotros es todo el tema de la canalización de aguas residuales. Porque yo creo que ahí, teniendo en cuenta vuestro problema de escasez de agua, yo creo que ahí se tendría que hacer un esfuerzo porque se haga un buen saneamiento de las aguas y que estas aguas pues, que salgan finalmente grises o el tipo que sea, se puedan utilizar para regar o para otros fines, que además piensa que el agua que uno utiliza para regar las zonas circundantes acaba finalmente filtrándose hasta el freático, con lo cual de hecho es un agua que vosotros podéis luego aprovechar otra vez. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo no sé qué uso le estáis dando a las aguas residuales, pero es muy importante que intentéis cerrar los ciclos. Teniendo en cuenta que esta es una situación de riesgo, de estrés hídrico importante, porque además me dices que dependéis del freático y ya empezáis ya a estas alturas, no os queda ya, pues quiere decir que evidentemente pues, vuestro freático está muy bajo, está estresado, está con falta de precipitaciones y lo que necesitáis es cerrar el ciclo al máximo, ¿no? Lo que os he dicho antes, el tema de respetar los bosques, porque los bosques favorecen un miniciclo del agua local, ¿no? De que ellos evaporan el agua y al final lo que consiguen es también que vuelva a llover cerca y de alguna manera lo podéis recuperar. Pero es un problema con muy difícil solución. A ver, en la zona, no aquí, pero en la zona este de la península, existen todos los sistemas tradicionales que implantaron los árabes de recuperación de agua de lluvia, todo el tema de aljibes, todo el tema de cómo se está utilizando a nivel de agrícola y demás, que todo esto puede paliar en parte. Lo que pasa es que muchas veces estos sistemas están prohibidos por la regulación sanitaria porque, claro, se pueden servir de criaderos de mosquitos y de otros insectos, con lo cual pues no se permite, de hecho, pero lo que pasa es que si estás en una situación de estrés hídrico creciente, pues lo necesitas, porque es que tú tienes que intentar captar tanta agua como puedas hacer. También, hombre, evidentemente, pues reducir vuestro consumo al máximo, porque al final hay unos mínimos que son vitales, ¿no? No tiene una buena solución, ¿eh? Yo os digo que no tiene una buena solución. Las mayores intervenciones que podéis hacer en vuestro entorno refieren sobre todo al tema de la vegetación que sirva para retener agua, vegetación que sirva para disminuir la temperatura, con lo cual disminuís la evaporación, vegetación que favorezca una circulación local del agua y el resto, pues intentar sobre todo, yo digo, no sé qué tratamiento dais a las aguas residuales, que eso yo creo que puede ser un punto interesante, pero intentad que recirculen al máximo posible, o sea, las tratéis y que recirculen al máximo posible, porque si no va a ser bastante complicado. Además, podéis tener problemas a medida que el agua escasee más, pues te podéis tener más de erosión del terreno, ¿no? Porque se muere la vegetación, el terreno queda al descubierto, entonces se va erosionando y el problema entonces se va agravando en el largo plazo, ¿no? Con lo cual, tanto como podáis hacer para intervenir sobre el terreno, yo creo que es lo mejor que podéis hacer. Y sobre todo, yo lo que os digo es que si tenéis que hacer gran obra, cuanto antes mejor. Porque es que la gran obra requiere petróleo, requiere mucho diésel. Entonces, no sé, yo no sé cómo va el tema de las acometidas, pero todo lo que podáis tener concluido cuanto antes mejor, porque además pensad otra cosa, es que los costes se van a disparar. ¿Quién va a pagar todos estos costes de las acometidas y demás? Es que y en un momento determinado es que además, aunque lo asuman las autoridades públicas, las administraciones, pensad una cosa, a las administraciones con este problema se le van a abrir tantos frentes que va a haber muchas cosas que las van a dejar caer. Así de claro. O sea, que es que en ese sentido tenéis que pensar que en un momento determinado os pueden dejar colgados, como van a tener que dejar colgados a tanta otra gente en tantos otros contextos, ¿no? Entonces, en ese sentido también, no sé, yo lo que podáis hacer hoy, mejor que lo hagáis hoy que no lo hagáis mañana. Eso está claro.
no sé, a ver, tampoco te puedo decir mucho. Sin conocer vuestra situación concreta y específica no te puedo dar más detalles, y tampoco soy un experto, ¿eh? A ver, a mí me gustaría aprovechar esta explicación que tú has dado, Antonio, bueno, para crear un poquito más de visión real. Cuando terminemos las obras, bueno, vamos a dejarlo ahí con puntos suspensivos, las obras, Antonio, las vamos a financiar 100% los propietarios. Esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar muchísimo. En un punto, o sea, punto 1, porque esto nos da la capacidad de elegir cómo queremos que esas obras nos solucionen los problemas que tenemos. Claro, aquí tenemos un punto como muy asistencialista de, mire usted, señor alcalde, resuélvanos el problema que tenemos, por favor, porque ya llevamos 50 años clamando por el agua. Entonces, piense usted, o sea, un poco como mucha conformidad, mucho conformismo en cuanto, soluciones usted esto, que aquí ya no podemos vivir más, ¿no? Entonces, tenemos que activar la idea de que esta oportunidad, este paréntesis que se va a hacer con los planes especiales, a nosotros nos posibilita mucho poder aplicar soluciones. Por eso tenemos que estar informados y tenemos que saber qué tipo de soluciones serán las más adecuadas para que el agua nos dure la mayor parte del tiempo. O sea, no se trata solo de que nos llegue agua a la puerta, se trata de cómo conseguir que ese agua aumente lo máximo posible con ideas como la que tú decías de reutilizar el agua y capturar la mayor, cuando llueva, capturar la mayor cantidad de agua posible y almacenarla. O sea, las obras, este marco legal que se nos ha planteado como oportunidad, nos tiene que permitir, nosotros tenemos que meter en el centro del diseño de la obra la supervivencia. O sea, no es solo ejecuten la obra, no, es ejecuten la obra para que podamos acopiar la mayor cantidad de agua posible. O sea, señor alcalde, permítanos poner canalones, permítanos poner aljibes, permítanos, porque si no lo hacemos ahora, ya sabemos por experiencia propia que aquí mover un ladrillo te cuesta una multa, ¿vale? Porque estamos supervisados por todos los medios, drones, avionetas y, bueno, todo tipo de sistemas paralelos, ¿no? Con lo cual, o sea, si no aprovechamos ahora para que estas obras sean la solución más completa posible, esto nos va a costar doblemente caro. Nos va a costar la ejecución de la obra, como dice Antonio, mientras más tarde, más caro, pero es que luego nos va a costar, o sea, cualquiera que quiera ampliar el sistema de captura de agua o el sistema de reutilización de aguas grises, ponte un decantador que te separe el lodo del líquido y depures ahí y reutilices para regar lo que no sea de comer. Entonces, te va a costar el doble, ¿vale? Eso es punto 1. Y punto 2, o sea, creo que nosotros tenemos que tomar mucha conciencia de qué tipo de consumo, voy a hablar del agua, ¿vale? Pero hablaremos luego de la luz. ¿Qué tipo de consumo tenemos? ¿Qué tipo de consumo planteamos? Un pantano, como decía Antonio, evidentemente va a surtir de agua a más poblaciones, no van a hacer un pantano para nosotros, ya eso es de cajón. Nosotros tenemos un consumo de agua que triplica, por decirlo de una manera muy generosa, el consumo de agua de una vivienda normal. Nosotros queremos piscinas, queremos un huerto, queremos un césped, queremos agua en viviendas que son bastante generosas en cuanto a... nuestro modelo de vida, Antonio, para Antonio y todos nosotros, es un modelo de expansión. O sea, expansión en el espacio, expansión a lo horizontal, expansión de servicios, porque, bueno, hace calor, nos gusta refrescarnos en una piscina, pero además queremos que esa piscina esté de agua limpia todos los años. O sea, yo me escandalizo cuando veo vecinos vaciar la piscina y además soltarla que corra por la calle abajo, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya está, como tenemos que empezar a asumir que cuando nos incorporemos a esos pantanos, nosotros vamos a requerir el triple de agua que llevan los ciudadanos, o sea, que consumen los ciudadanos que viven en una población como las que tenemos aquí alrededor. Esto nos tiene que hacer reflexionar, o sea, ¿esto será posible sostenerlo? ¿Esto será posible? No, o sea, ¿qué tendremos? Que llegar a un panorama o sea, el agua potable no nos va a surtir de soluciones para llenar la piscina, para regar, con lo cual, ¿de dónde vamos a sacar ese agua? Si no va a llover. Cosa, que el agua se va a encarecer muchísimo. Es que, claro, yo, por ejemplo, el tema de la piscina ni se pasaba por la imaginación. Claro, yo, o sea, sí,
A ver, la situación a la que vamos es mucha más escasez de agua y un precio mucho más caro, ¿eh? Y además pensad que el agua del pantano pues hay que pagarla también. Entonces, os va a interesar aprovechar al máximo cada gota de agua y esto ya no pensando solo a 5 años vista, esto pensando a 10, 15 años vista, 20 años, con las previsiones que hay en la zona en la que estáis vosotros ubicados. Vamos, es que una piscina es un lujo asiático, eso no tiene ningún sentido. Un huerto es diferente, ¿eh? Escuchar, una manera también de hacer una climatización local es sobre todo a través de los árboles, ¿eh? Que muchas veces los árboles frutales, además veo que muchas de las urbanizaciones llevan nombres de árboles frutales. Entonces, muchas veces se puede conseguir hacer un microclima combinado de manera adecuada a árboles con otras especies vegetales. Entonces, se puede bajar bastante la temperatura y se puede conseguir temperaturas más asequibles. Pero bueno, ya pensarse que va a haber una piscina en cada casa, esto es una estupidez, o sea, esto es absurdo, esto no va a ningún lado, ¿eh? Es que con eso no llegáis a ninguna parte. Os quería comentar también, por cierto, ya que me estáis diciendo que vais a costear vosotros las obras, tenéis que saber que tanto a través de los fondos FEDER como a través de los fondos del Next Generation, por el tema de las aguas grises, podéis acceder a financiación europea que os puede permitir ayudar. Esto no es sencillo, porque además, digamos, las administraciones hacen un poco de bloqueo informativo. Yo estoy al tanto de estas cosas porque en el mundo de la investigación nosotros accedemos también de manera natural a este tipo de fondos, ¿no? Pero vosotros podéis acceder, porque además es una actuación que tiene impacto climático, además el tema de la gestión del agua es un tema importante. Obviamente a Europa no podéis irles a decir que queréis el agua para hacer piscinas, ¿eh? Pero sí que decís que queréis hacer una actuación para aprovechamiento de las aguas grises, para PIN, para el restablecimiento del equilibrio hídrico de la zona, no sé qué tal, podéis conseguir financiación. Lo que pasa es que tenéis que acercaros a alguien que sepa estas cosas, que sea un poco experto. Y además pensad, bueno, ahora Europa justo este mes aprueba el primer paquete de pagos a España dentro de lo que es Next Generation. Pero bueno, habrá más paquetes en los próximos, hasta diciembre del año que viene. Entonces yo creo que ponerse en contacto con gente que sepa estas cosas y moverlo. Y fondos FEDER, yo creo que vosotros estáis en una zona que es objetivo FEDER, con lo cual bueno, también eso tenéis que mirarlo. Los fondos FEDER son los fondos estos de cohesión territorial y ahí también podéis conseguir financiación. Esto ya existe desde hace muchos años y también lo mismo, ¿no? Como además está muy orientado, además encaja en los objetivos del Pacto Verde Europeo, del Green New Deal, con lo cual, bueno, yo creo que si hacéis un proyecto con cara y ojos, existen bastantes posibilidades de que podáis conseguir subvenciones a fondo perdido. Y esto yo creo que además os interesará porque las obras que vais a cometer seguro que baratas no son. Pero no para hacer piscinas, ¿eh? Eso sí que os lo digo, ¿no? Entonces, bueno, pero investigad por ahí porque el chorro de dinero es bestial, ¿eh? Entonces, vosotros podéis presentaros con un proyectito, con una cosa, oye, mira, que vamos a hacer esto para ti, para tan. Incluso, bueno, no hace falta que os asociéis con nadie, ¿no? Hay empresas que se dedican a esto. Pero bueno, no me digo que necesitáis es alguien que sepa estas cosas. Y puede ser tanto cosas en plan más experimentales, en plan investigación con la universidad, no sé qué, tanto como cosas directamente industriales, porque es simplemente una actuación para mejorar las condiciones de vida de una zona. Y para todo hay financiación, además mucho dinero, ¿eh? Muchas veces la gente no lo pide porque no sabe que existe. ¿Vale? No es sencillo acceder a estos fondos, hay que rellenar bastante papeleo, pero bueno, si encontráis gente pues lo sepa hacer, yo creo que os pueden dar la ayuda. Y es que, oye, a lo mejor os dan, qué sé yo, 1 millón, 2, 3 a fondo perdido, ¿eh? O sea que no son cantidades despreciables, ¿no? Yo lo miraría, a ver, buscar la posibilidad, no sé qué podéis conseguir, pero seguramente alguna cosa se puede llegar a dañar. Y luego, además, tiene la ventaja de que el ayuntamiento se podría colgar la medallita, que esto a los políticos siempre les gusta. Muchas gracias, Antonio. Marisa, no sé, ¿tienes más preguntas? ¿Hay alguna persona que no veo yo aquí si alguien tiene preguntas? Si no, continúo. No, es que está siendo muy claro, gracias. No nos deja. Además de asustados. Nos puso la traca al principio, ¿no? Bueno, Antonio, a mí me gustaría seguir avanzando un poquito. O sea, hemos hablado del agua, hemos hablado del petróleo y todo el impacto que va a tener en nuestro sistema y nuestra movilidad y los materiales. Y me gustaría preguntarte por la cuestión de la electricidad. Esto es tremendo, a mí se me ponen los pelos de punta. O sea,
estamos hablando de piscinas que ya existen, Antonio. Estos son modelos que ya están. Bueno, el problema que tenéis vosotros seguro que es el aire acondicionado, que sí. Microcortes cada 2x3. O sea, ¿cómo vamos a sostener si cae el petróleo, la electricidad ya ni me quiero imaginar? O sea, sitúanos, por favor, en ese escenario. A ver, yo lo del tema de la electricidad es bastante ridículo porque España tiene una capacidad de provisión eléctrica muy alta. Es decir, en España, de hecho, aunque parezca mentira, hay más capacidad de producción de electricidad que consumo, ¿no? En España hay instalados 108 gigavatios de potencia para abastecer un consumo que su máximo fue en julio del 2008 en 45 gigavatios y el consumo medio en 2008 era de 32 gigavatios, ahora es de 30, ha ido cayendo. España cada vez consume menos electricidad. Y ahora quieren además instalar una barbaridad de potencia nueva renovable. Entonces, de hecho, es un país sobreabastecido. Tiene un sistema, este sistema de la subasta y tal, que lo que hace es favorecer a las empresas que, bueno, manipulan un poco el mercado para que siempre entren los kilovatios más caros y todos se pagan el precio más caro que entra. Y por eso, por ejemplo, este mes de junio hemos marcado un precio récord, es el junio más caro de toda la historia, este mes de junio, a nivel, y esto todavía no te estoy hablando del tema de los tramos de tarificación, que ahora os lo explicaré. Estoy hablando del precio mayorista, ¿vale? Y bueno, y la tendencia en general pues es al crecimiento porque, bueno, porque las cosas se funcionan como se funcionan, ¿vale? Hay varios problemas asociados al precio de la electricidad, ¿no? Pero bueno, uno de ellos obviamente es el hecho de que cada vez que entran las centrales de ciclo combinado, que son necesarias, tienen que estar ahí, las centrales de ciclo combinado son centrales de gas, quema de gas natural. Y estas centrales tienen que estar ahí porque el problema que tienes con la producción renovable es que no es constante. A veces la hay, a veces no la hay y además incluso va variando bastante a lo largo del día. Porque a veces sopla más viento y a veces sopla menos. A veces pasan las nubes y entonces cae la producción fotovoltaica. Bueno, en fin. Y luego está, bueno, por supuesto, estos sistemas que tienen sus cosas. Entonces, las centrales de gas están ahí siempre para entrar cuando hace falta. Cada vez que entran, el precio de todos los kilovatios horas de aquel tramo horario se venden al precio del más caro, que es el de la central de gas, ¿vale? Y el gas se está encareciendo. Y el gas está siendo un proceso parecido al del petróleo. Además, nosotros tenemos el gas, es más puñetero que el petróleo porque el gas es de difícil transportar y nuestro proveedor principal es Argelia y Argelia pues tiene problemas bastante gordos ahora mismo para mantener el suministro de gas. Con lo cual, bueno, la tendencia va a ser que el precio mayorista de la electricidad va a encarecerse los próximos años siguiendo un ritmo paralelo al del petróleo. Por razones diferentes, pero que al final están conectadas. Entonces vamos a tener una electricidad cada vez más cara. Y a esto se le añade la otra cosilla, otro problemilla, que es este de que nos hacen pagar según la hora en la que entras, ¿vale? Y esto de que pagar según la hora en la que entras es debido a que quien está encargándose de mantener la red estable, que es la Red Eléctrica Española, dice que, claro, que, joder, la gente consume mucho a unas horas y muy poco a otras. Y esto a ellos les implica pues, tener que tener en marcha unos sistemas que tienen que entrar, que tienen que salir, que tienen unos costes para ellos. Y que, bueno, que esto hay que pagárselo. Que se les paga, ¿eh? Pero eso que hay que pagárselo más, ¿vale? Hay un problema que es de fondo y es que si nosotros queremos hacer esta transición renovable, que es una transición que se ha ideado en unos despachos con bastante distancia de la realidad, con poco conocimiento técnico para empezar y con bastante distancia de la realidad de la vida de las personas, ¿no? Porque yo digo, esto está muy bien, pero al final nosotros lo que pretenden es que consumamos de manera constante todo el día. Pero claro, tenemos la mala costumbre de dormir de noche. Joder, somos mamíferos diurnos y yo, coño, a las 12 de la noche tengo ganas de irme a dormir. No me voy a quedar ahí a planchar o a poner la lavadora o a hacer cualquier otra cosa. Es que es de idiotas, ¿no? Aparte que yo vivo en una comunidad de vecinos y mis vecinos me matarían, ¿no? Si pongo la lavadora. Bueno, a lo mejor la ponemos todos a la vez. pero bueno, en fin. Entonces, claro, desde el punto de vista del regulador, lo mejor sería que se consumiera a un ritmo constante. Pero claro, los humanos no somos máquinas, no somos fábricas que podemos decir cuándo entramos, cuándo no entramos. Tenemos que dormir, tenemos que vivir y, no sé, trabajamos unas horas al día y llegamos a casa y queremos estar con nuestras familias. Es que es de cajón, es que tampoco hay muchas más cáscaras. Entonces, es igual. Esto se ha hecho en un despacho y se ha decidido que, oye, lo mejor es que la curva de demanda esté plana y entonces vamos al que consuma, a la hora que consume todo el mundo, a este le crujo. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la gente que tenga vitrocerámicas, pues ahí le crujes, claro, porque la vitrocerámica consume mucha electricidad. Las lavadoras,
las planchas, todo lo que genera que tenga resistencias y los aires acondicionados. ¿Y cuándo necesitas más el aire acondicionado y más en una zona como la vuestra? Pues en las horas centrales del día, que es cuando hace más calor. Pero es que además puede ser una cosa incluso hasta de supervivencia. Sobre todo cuando hablamos de personas, bueno, pues que tienen una salud más comprometida, o gente mayor, o niños, o bueno, cualquier persona al final casi. Pues te van a crujir. Pensad que en las horas más caras el precio de la electricidad es 3 veces el precio de la hora más barata, que es ligeramente más barata que lo que había antes. Esto es difícil que vaya mejor. Esto, por más que los del PP, por ejemplo, la señalan a los del PSOE por haber hecho esto, pues el día que gobierne el PP lo van a mantener igual. Porque esto es algo estructural, que viene de un modelo de cómo se está gestionando todo este rollo de la transición, la manera que ellos tienen pensada, que es una manera estúpida y errónea. Para vosotros, ¿qué podéis hacer vosotros? Vosotros os podéis plantear el autoconsumo. Es decir, producir vuestra propia electricidad para no tener que depender de la red, ¿vale? El autoconsumo depende muchísimo de la zona. Vosotros estáis en una zona con una buena insolación, o sea, donde estáis vosotros pega bastante el sol. Entonces vosotros os podéis plantear pues, tener vuestro propio sistema de autoconsumo, si todo lo legaliza el Ministerio de Industria y demás, ¿vale? El gran problema del autoconsumo es que a veces te pasa que tienes excedentes que no sabes qué hacer con ellos, entonces los suyos te los viertes a la red y a veces pues tienes faltantes y los tienes que coger de la red, ¿no? Esto con un decreto que había sacado el PP hace muchos años, que se llama el impuesto al sol, teóricamente te iban a penalizar mucho, pero para que te penalizaran tenía que haber sacado un reglamento que nunca la sacaron, con lo cual fue más el miedo que otra cosa. Pero bueno, y ahora esto pues el PSOE lo derogó, con lo cual ahora en principio es mucho más sencillo hacer el tema de autoconsumo. La gran dificultad de autoconsumo, bueno, en vuestro caso, estamos hablando de instalaciones domésticas, estamos hablando de que, por lo que veo, tenéis muchas viviendas que son muy familiares, tenéis espacio, con lo cual lo lógico aquí, la solución tecnológica lógica, y teniendo en cuenta vuestra insolación, es las placas fotovoltaicas, claramente. Pequeño problema, ya están escaseando. Y se han encarecido un 25% lo que llevamos de año. Pero puede ser una solución muy razonable porque además justo en el momento en el que el sol pega más fuerte, que es cuando tú quieres utilizar aire acondicionado, que este puede ser pues, uno de los gastos más importantes que podéis tener, es justo cuando la placa fotovoltaica produce más. Con lo cual, tener una instalación propia en ese sentido puede ser útil durante 20-30 años. A ver, yo en general, cuando hablo de la energía fotovoltaica, el problema de la energía fotovoltaica es que si tú la quieres como una energía de respaldo de la actividad industrial, es muy mala. Es muy mala porque tiene un rendimiento muy bajo y depende de materiales que son escasos, ¿no? Pero en el momento actual, mientras las placas fotovoltaicas todavía no valgan lo que tendrían que valer, porque lo que pasa es que la China las vende a un precio reducido, hace dumping. Pues mientras todavía el precio, aunque ahora se ha encarecido, mientras el precio aún sea razonable, en vuestro caso no es una opción nada mala. No es una opción nada mala. Pero aquí de nuevo os tendréis que dar prisa. Porque es que además os puedo decir, porque mira, entre la gente, desde que estuve en el Senado me ha contactado muchísima gente y entre la gente que me ha contactado hay un par de instaladores de placas fotovoltaicas y me dicen que ellos están viendo que posiblemente de aquí a septiembre ya no puedan instalar más placas porque no llegan. Entonces, bueno, claro, porque además es eso, China ha barrido la competencia a nivel mundial, aquí en España había fábricas de placas fotovoltaicas, pues no podían competir con los chinos, además, bueno, se les dejó, es que todo es muy ridículo cuando lo miras en perspectiva, ¿no? Pero se permitió que los chinos estaban vendiendo realmente por debajo de coste, o sea, estaban haciendo dumping, que se llama, ¿no? Y esto se permitió hasta que se arruinaron las fábricas europeas y las fábricas españolas. Esto además yo creo que fue una brillante idea tomar algún despacho en Europa, ¿eh? Y entonces ahora nos lamentamos porque nos hubiera gustado tener nuestras propias fábricas de placas fotovoltaicas, ¿no? Que posiblemente volverá a aparecer, ¿no? Pero bueno. Pero también las placas, como digo, dependen de materiales escasos, tienen toda una serie de problemáticas, pero seguramente en vuestro caso no es una mala opción. No es una mala opción en absoluto. ¿Qué pasa? Que os llega también, en el momento que estéis haciendo una gran inversión, sobre algo muy crítico, que es el agua. Por lo cual, un desembolso adicional. Y además, antes de lanzarse a hacer cualquier instalación de placas fotovoltaicas, os tenéis que estudiar muy bien. Tenéis que hacer los números y ver si los números salen. Porque no es obvio que salgan, ¿eh? Depende, a veces incluso en la misma zona, dependiendo de la situación de la persona, de
cómo podrá orientar las placas, la orientación es muy importante, el tipo de placa que pueda poner, etcétera. Si tiene sombra, por ejemplo, de árboles cercanos o de otros edificios. Bueno, en fin, hay una serie de consideraciones. Esto hay que mirárselo. No es una cosa que diga, pues sí, seguro que me sale cuenta. No, no, no. Esto hay que mirárselo bien. Hay que hacer las cuentas y ver, me cuesta tanto, dura tanto tiempo, producirá tanta electricidad, esta electricidad tiene este valor. ¿Sabes? Tienes que hacerlo, oye, con calma, tú te haces tus cuánticas y ves si te sale a cuenta o no. En vuestro caso, yo os digo que con una gran probabilidad al 80% de vosotros seguro que os da cuenta. El 80% por lo menos, puede ser que incluso os da cuenta a todos. Lo que pasa es que, de nuevo, tenemos el problema este de que nos estamos quedando sin nada y entonces, pues también esto falta, ¿no? Entonces, una cosa que la gente no sabe, en las placas fotovoltaicas, el elemento más crítico ahora mismo es la plata. Y unos colectores de plata para hacerlas suficientemente eficientes, porque si no sería una mierda, no darían poca electricidad, y la plata va muy escasa en el mundo ahora mismo. Y esto es lo que es uno de los cuellos de botella importantes. Tiene dos cuellos de botella. Uno, el gasto energético para fundir el silicio para hacer las placas, que esto por cierto se hace con carbón, o sea que luego la huella de carbono y estas historias son todo chorradas. Pues esto se hace en China y pues de la manera más ambientalmente poco respetuosa, pero bueno, a todo el mundo se la pena. Y luego el tema de la plata. Entonces, bueno, en fin, mi recomendación es que esto os lo miréis, os lo estudiéis, o sea, hagáis cuentas y cuanto antes. Y por cierto, para esto también podéis conseguir subvenciones. Podéis conseguir que os lo paguen parcialmente. Aquí, por ejemplo, hay una línea de crédito que paga el propio el Instituto de Diversificación y el Ahorro Energético, el IDAE. ¿Vale? Lo que pasa es que son muy poquitas, se acaban enseguida, pero podéis estar al tanto de esto. Y posiblemente vuestro ayuntamiento os pueda dar también pues, toda una serie de subvenciones, exenciones, por ejemplo, descuentos en las licencias de obras, etcétera. Y tal. O sea que, bueno, aquí yo en general lo que os diría es que sí que estaría muy bien que estuvierais asesorados por alguien con experiencia en estas cosas, una consultora energética o este estilo. Cuidado, porque a veces van un poco demasiado para casa, ¿eh? Os les interesa sí, porque bueno, lo que quieren es cobrar, ¿no? Entonces, mejor con gente de confianza, eso también os lo digo. Pero sí que me da la impresión de que necesitáis también bastante asesoría técnica muy precisa y, como os digo, es caso por caso. Pero a priori, es que os interesa simplemente, sobre todo los que estéis, los que haya siempre alguien en casa, por el tema del aire acondicionado. Es que yo creo que es bastante claro que ya os vas a dar cuenta. Simplemente por eso ya seguramente os vas a dar cuenta. Hola, buenas tardes. Bueno, yo sí quería hablar referente a lo del tema de las placas solares y, bueno, pues decir que yo las puse a primero de año. Yo las puse porque el problema que teníamos aquí también en la urbanización eran las bajadas y subidas de tensión y cada 2x3 se venía abajo y lo mismo que se estropeaban cosas en el frigorífico, nos quedábamos sin luz y yo las puse y las he puesto fotovoltaicas, pero con batería. Quiero decir que yo no tengo nada ya que ver con ninguna compañía eléctrica y desde mi punto de vista pienso que es lo mejor que se puede hacer viendo cómo está la situación. Yo es verdad que mi techo pues es bastante alto y además gracias a Dios no tengo ningún árbol que la tape ni nada, por lo que le da todo el día el sol. Entonces yo no me quedo al descubierto. Yo desde luego a todo el mundo que me pregunta, yo se las aconsejo, porque ya no solo por la subida que están haciendo, sino por el tema de que cada vez la electricidad irá a peor. Sí, claro. Sí, sobre esto déjame hacer un par de comentarios. A ver, en general el tema de utilizar baterías es algo que suele ser necesario, pero también encarece la instalación, ¿no? Y de nuevo pasa lo mismo, las baterías se están encareciendo, con lo cual de nuevo pasa lo mismo. Cuanto antes lo hagáis mejor, porque es que después va a ser mucho más caro. ¿Vale? Exacto. Si además tenéis problemas con la calidad del suministro, que es verdad que esto antes Ángela también lo ha comentado, pensad que como mínimo una cosa que podéis hacer es hay unos elementos que se llaman estabilizadores de corriente que sirven para rectificar los picos. No los rectifican todos, pero rectificar la mayoría de los picos de potencia que os pueda meter la compañía. O sea, estas subidas y bajotes que te mete es un aparato relativamente barato, ¿vale? Y por lo menos consigues que no te joda la televisión o el microondas todo el mes. ¿Vale? Entonces, esto, si tenéis ya este problema de la calidad del suministro, que por cierto es una vergüenza, pero bueno, yo desde luego os recomendaría poner este tipo de estabilizadores. Hay muchas maneras. En el fondo son sistemas que funcionan con baterías
Y bueno, con una inversión relativamente pequeña, a lo mejor 500 euros, una cosa así, evitáis que os destroce los electrodomésticos. O sea, ¿qué tal? De todas maneras, bueno, la experiencia que comenta esta chica es que, claro, es que es normal, es que la zona en la que estéis vosotros seguramente tenéis una buena provisión de energía eléctrica 8 o incluso más meses al año. Que seguramente os se da cuenta, tenéis que analizarlo, pero seguramente os se da cuenta. Sí que es verdad lo que sí. comentas de que... Perdón. No, perdón, diga, acaba. Que sí que es verdad que encarece bastante lo del tema de las baterías. Claro. Sí que es verdad. Pero al final, bueno, esto es como el coche diésel o el coche gasolina. Si andas mucho, te merece la pena el diésel. Aunque ahora ya estamos ahí así. Pero pienso que a la larga te beneficia más. Es bastante costoso, pero... ¿Sabes qué pasa? Que a veces incluso puedes aceptar algo más caro que te puede dar una ventaja que de otra manera no tienes. Por ejemplo, pues estabilidad de suministro y sobre todo eso que no depende de las subidas futuras. Yo siempre digo que hay que hacer los números, hay que calculárselo mucho, no es una cosa que uno pueda decir así, plaf, sino que hay que hacer los números, calcular y habrá casos que sí y habrá casos que no. Cada uno tiene que valorar. También depende de los hábitos de la familia, ¿eh? Lo que digo, si tú tienes una persona en tu casa que está siempre allí y que va a necesitar el aire acondicionado para no morirse ahogado, también dependerá del aislamiento térmico que tenga la casa, muchas cosas y demás. Por cierto, que en general una cosa que podéis hacer y que siempre es conveniente es mejorar todo lo que es el aislamiento térmico, ¿eh? Eso es una de esas cosas que es de las primeras que se recomiendan y, por cierto, también para eso hay subvenciones específicas, ¿eh? También españolas y europeas para hacer eso, para mejorar todo lo que es el tema de aislamiento térmico. Y eso también pues disminuye vuestras necesidades de climatización, ¿eh? A ver, actualmente con la legislación que hay ahora en vigor, usted puede suscribir con su compañía eléctrica un contrato según el cual cuando usted tiene excedentes los vierte en la red y cuando tiene faltantes los toma de la red, ¿vale? Entonces queda, digamos, un sistema de producción eléctrico integrado en la red. Mi opinión, y viendo lo que está pasando en otras partes del mundo, que eso es un poco arriesgado, porque, por ejemplo, en Australia ahora mismo están poniendo todo tipo de pegas y de problemas a la gente que intenta integrar de esta manera. Que es que esto es lo normal, esto es lo que se ha hecho muchos años en otros países y que aquí no se dejó por el rollo este del miedo que se metió con lo que se llama el impuesto al sol. Pero bueno, por eso digo, en Australia, por ejemplo, ahora no se deja. En Alemania, que es un sitio donde se hizo mucho a nivel de Europa, también están poniendo todo tipo de pegas, porque al final el problema que tienes es que cuando hay muchos sistemas entrando y saliendo de la red se inestabiliza y esto al que lleva la red no le mola. Con lo cual, te puedes encontrar, porque además en esto España es pródiga, que hoy te dicen que sí, como el tema de las primas a renovables de hace unos años, que sí que esto es un negocio fabuloso, y una vez ya estás metido, te lo quitan todo. Te corta. Claro, es una situación de indefensión legal, porque tú ya te has comprometido, pero al final resulta que lo que te iban a dar ya no te lo dan, pero las obligaciones sí que te las quedas. Sí. Con lo cual, es peligroso, es peligroso. Entonces, sí. Al final, por eso les digo que tienen que hacer números y echar cuentas y mirarlo, pero, por ejemplo, pues eso, la apuesta de esta chica de la naranjilla, no sé cómo te llamas, yo estoy todo el rato diciendo la chica de la naranjilla, pues no sé cómo se llama, pero al final la apuesta que he hecho ella, pues a lo mejor dices, bueno, me sale un poco más caro, pero la tranquilidad que me da, porque yo sé que no me pueden tocar las narices, o sea, yo estoy aquí tranquila en mi casa, sé que tengo mi electricidad, que tengo mi energía, esta instalación durará 20 años, los años que dure, y durante estos 20 años no me van a molestar. Entonces, eso también tiene un precio. No sé si hay más preguntas, que ya te digo que no veo el completo de los que somos, que ya quedamos menos. Mira, Ángela, no si me dejas, yo sintetizaría un poco las cosas que os he contado ahora, ¿no? Sí. Yo lo que os diría es, creo que cualquier actuación que vosotros podáis hacer a nivel local, que os dote de, pues es una capacidad de resistir a los problemas que vienen, bienvenida sea. Entonces, cualquier cosa que podáis hacer, tanto en el ámbito del aprovechamiento del agua, mejora del uso del agua en general, tanto el aprovechamiento de la energía solar, la energía eléctrica, etcétera, como, bueno, pues eso, pues prepararos para una situación mucho más compleja, pues mejor que mejor. La otra idea sería, vamos a una situación en la que va a escasear de todo, con lo cual si os planteáis hacer actuaciones de este estilo, que yo creo que tiene sentido más que nada, porque además entiendo que estáis en un espacio pues bastante aislado, cuanto antes mejor. Yo lo que os diría es que cuanto antes mejor, que os lo penséis muy bien, que lo calculéis muy bien, o sea, cuidado, porque al final os comprometéis a gastos importantes, pero que toméis unas medidas cuanto antes mejor.
Esto último, yo quiero aprovechar un poco, bueno, la gente que quedamos ahora en la charla, bueno, esto lo vamos a difundir, a seguir difundiendo la grabación. O sea, en una situación de vulnerabilidad tan grave como la que estamos, imaginaros la labor de concienciación que tenemos que hacer para no llegar a un punto de encallamiento y donde ya no se puede hacer nada, o sea, ya hay poco que hacer. Es llegar ya al punto de derrumbe total y ya sálvese quien pueda, y ya sabemos. En España sálvese quien pueda significa lo que significa, ¿no? Entonces, tanto desde Urbanatura como desde la Asociación de Desarrollo por los Frutales, estamos súper empeñados y súper empeñadas en seguir esta labor, pues eso, para que esta información se conozca cada vez más, nos dotemos de cada vez más capacidad comunitaria de hacer soluciones comunes y podamos sobrevivir la mayor cantidad de parcelas y de núcleos de familias posibles o sea, sobrevivir quiero decir en cuanto a poder seguir manteniendo nuestro sistema de vida. No sé ya si con piscina o sin piscina, no sé ya si con aire o sin aire, pero por lo menos seguir viviendo aquí. O sea, yo, si me permitís, hay una cosa en la que yo he incidido y pero bueno, que evidentemente sois conscientes que la parte realmente más complicada es cómo os vais a suministrar alimentos. Porque al final el problema es si tienes un momento en el que va faltando petróleo y va faltando la capacidad de moverte, de ir a comprar, las tiendas ya no están tan abastecidas en general. Y aquí este es un punto, bueno, esto es un problema general, esto no es un problema específico vuestro, esto es un problema para todos. Entonces ahí, bueno, ahí es una de las cosas en las que hace falta más trabajo también. Porque, bueno, pues pensad que no vais a tener siempre coche, pensad que esto no va a desaparecer de golpe, obviamente. Pero pensad que a 10, 15, 20 años vista no vais a tener coche, vais a tener que compartirlo, vais a tener que buscar otro tipo de soluciones. Y los suministros pues, van a llegar de otra manera muy diferente. Sabemos perfectamente que este es el aspecto más grave y más preocupante asociado a la crisis del petróleo. Y es lo que más compromete nuestras posibilidades de supervivencia. Y eso también lo tendréis que integrar en algún momento. Pero bueno, vosotros, como todos nosotros, esto como todos. Sí. Bueno, no sé, el cierre yo creo que ya por terminar, la conclusión importante que me llevo es que esto o lo tomamos como una cuestión nuestra, ya no se trata, como dije al principio, no se trata de pensar en las águilas, en los ositos, en los alcornoques, es que se trata de nuestra supervivencia, es que esto, es que nos vamos, o sea, perdón, tú menor, tápate los oídos, es que nos vamos al carajo, ¿eh? Nos vamos al carajo, o sea que esto o sea, urge tomar soluciones comunitarias, tomar conciencia y empezar a cambiar nuestras prácticas de cómo vivir aquí, ¿no? O sea, desde lo que es la quema de rastrojos, o sea, que esto ya tiene que estar erradicado completamente, o sea, como una materia orgánica que nos posibilita nutrir el suelo, como decía Antonio, o sea, es primordial que enriquezcamos el suelo, que nutramos la superficie para que retenga humedad, para que reduzca la insolación, para que las plantas estén mejor, bueno, pues mejor protegidas de tanta temperatura tan altísima, y nosotros tranquilamente nos desprendemos de toda esta materia orgánica quemándola. Es que o sea, el trabajo de toma de conciencia es brutal. Es brutal. O sea, es como lo del cambio del agua de la piscina, pero vamos a ver. Es que el agua de la piscina te puede durar años, años. Entonces, o sea, lo digo un poco para dejar claro aquí, delante ya de la gente que quedamos, el tamaño del trabajo que tenemos por delante. No ya para cambiar el planeta, sino es para poder sobrevivir aquí más años, para que nuestros hijos, hijas, nietos, nietas hereden esto en unas condiciones, bueno, primero hereden, si no, no nos embargan. Segundo, que hereden esto en unas condiciones sostenibles, perdurables en el tiempo. Y yo con esto no quiero alargarme más, de verdad, Antonio, me está dando ya mucho apuro, porque ya veo al fondo de tu ventana que está oscuro, o sea que ya hemos sobrepasado el tiempo. Antonio, es encomiable la labor que nos has ofrecido de acompañarnos y de compartir contigo, o sea, con todos tus conocimientos y sobre todo tu tiempo. Así que
Ya está, yo creo que aquí que ya está. Nos vamos, que nos encantan las despedidas largas, así que... Bueno, yo os agradezco a vosotros que me hayáis escuchado y en todo caso, si necesitáis alguna cosa, ya sabéis dónde estoy. Sí. Y yo, pues evidentemente encantado, soy de lo que pueda, dentro de la agenda que tengo, que es bastante horrible. O sea, yo encuentro a mí me cuesta bastante, pero bueno. Así que nada, pues eso, y seguimos en contacto. Cuidaos mucho y sobre todo ten cuidado con la temperatura estos próximos días que va a ser alta. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Hasta pronto. Venga, hasta luego.